Buenas tardes a todos. Muchas bendiciones a todos siervos y siervas de Dios que me escuchan ahí. Soy vuestro humilde pastor Daniel. Vale, estoy aquí en la República de Guinea Ecuatorial. Estoy haciendo un trabajo ministerial. El ministerio se llama Ministerio Profético Fuego y Llama de la Guinea Ecuatorial. Pero yo particularmente estoy aquí en la ciudad de Bebe. Así que estoy dando muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz de Gólgota para nuestros pecados. Estoy para animar a toda persona que predica el Evangelio, que está predicando la palabra del Señor. La Biblia nos dice que no hay nada que es fácil, pero con Dios todo es posible. Vale, estamos trabajando para que el reino de Dios sea animada, para que la gente entregue sus vidas en Cristo Jesús. Yo pido a todo el mundo que me escuchan que Dios aún vive y Dios aún libera a las gentes. Dios sana a las gentes, Dios libera a las gentes. No importa el caso que tú puedes tener, no importa la situación que tú puedes tener. Y la Biblia nos dice la distancia no es la barrera de todo. Así que hay que tener fe en todo lo que tú haces allí, hay que tener fe, hay que poner tu corazón en Jesucristo, hay que cambiar tu forma de vivir, hay que perdonar a las gentes. El mundo espiritual nos dice que si no perdonamos a uno u otro, a que Dios también no nos puede perdonar. Así que como pastor, yo puedo ser un pastor, evangelista, un apóstol, un profeta, por favor, hay que aceptar tu llamada, hay que entrar realmente dentro de tu llamada y hay que concentrarte fuertemente en lo que tú estás haciendo. Porque Dios no te ha llamado para que tú hagas broma con su evangelio, no, Dios te ha llamado porque Dios sabe que tú le puedes hacer. Tú sabes, en el trabajo ministerial, en el trabajo profético, el trabajo de la iglesia que estamos trabajando, va a haber muchas dificultades, va a haber muchas tribulaciones. Aunque la Biblia nos dice en el libro de Juan 16, versículo 33, Juan, la Biblia dice, aquí en la tierra, aquí en el mundo, vamos a tener tribulación. Vamos a tener tribulación. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solo confiamos a Jesucristo. Confíate a Jesucristo. No importa el caso que tú puedas tener. Porque si tú miras al lado de ti, tú miras a tu lado, tú vas a ver tribulación, tú vas a ver problemas espirituales, problemas familiares. No hay dinero, no hay matrimonio, la gente no va en casamiento, las guapas chicas, guapas, hay guapos, guapas, pero no hay casamiento, cada uno hace lo que quiere, pero no es lo que es importante en Señor Jesucristo. Lo que es más importante con nuestro Jesucristo es tu corazón. Hay que dar todo tu corazón en Jesucristo. Hay que aceptar la realidad, hay que estar en la iglesia, hay que aceptar, hay que dar toda tu vida en Cristo. Lo que se llama entregar tu vida totalmente en Cristo Jesús. Así que Dios está para apoyarte, para ayudarte, para liberarte. Hay casos, hay bloqueo, hay cosas que ya no van en tu vida. Tú puedes ser un pastor, tú puedes tener problemas en tu ministerio, tú puedes tener que quizás tu ministerio ya no avanza, no crezca, quizás hay solamente 2, 3 personas, hay 5 personas. Escúchame, hermano pastor, hermana pastora, por favor, el poder de un ministerio no es la multitud. Para que un ministerio tenga poder, no es la multitud. La gente puede ser, ok, 2, 3, pero ahí hay poder. Porque el poder es Jesucristo, Santo Espíritu. Es lo que es el poder. Ahora hay muchos pastores que están para desanimar porque en su ministerio casi no hay gente, 10 personas, no importa. Aunque 5 personas, hay que empezar. Hay que tener fe a ti mismo, no hay que abandonar, no hay que mirar lo que está pasando ahora, pero hay que mirar donde Dios te lleva. Donde Dios te lleva es lo que es más importante. Por favor, hay que concentrarte en tu trabajo que tú estás haciendo. Como yo estoy hablando, soy Dani, como muchos me llaman, profeta Daniel. Tú sabes, cada uno ya me llaman a través de lo que ellos ven. Usted me puede seguir en mi TikTok,
me puede seguir en YouTube, me puede seguir en Facebook. Porque realmente Dios sigue en Dios y Dios nunca va a cambiar. Así que a ustedes que me siguen ahí, que me escuchan fuera del país, me pueden contactarme en mi TikTok, en mi Facebook. Causa de algo, la Biblia dice la distancia no es la barrera. Donde estamos, seguimos trabajando para la gloria de tu Señor. Que Dios os bendiga abundantemente y Dios abre las puertas. Dios hace más cosas en vuestra vida, que Dios os libera. En el nombre de Jesús de Nazaret estoy hablando.